Bienvenidos un día más a estos estudios que son los devocionales de Primera de Juan. Hoy voy a hablar sobre la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Pablo decía en una de sus cartas en Romanos que a veces los gentiles por naturaleza hacen lo que exige o dice la ley, porque simplemente lo hacen de forma, diríamos, que no ellos esperaban, no conocían la ley, pero lo hacen. ¿Y qué estaban haciendo que exigía la ley y que lo estaban repitiendo sin conocer la ley? Pues en mi nación, los incas, esta cultura inca, sacaba el corazón de una llama, sacrificaban a una llama para que puedan aplacar la ira de una divinidad. Ellos lo llamaban el Apu. Calmar la ira de su Dios era la propiciación. Obviamente en nuestra ciudad o en mi ciudad Arequipa tenemos la momia Juanita. No sé si alguna vez has escuchado de ella, que la encontraron en la boca de un volcán y que la entregaron al volcán porque era el Apu desde esa perspectiva, el Dios, esa creación, ellos consideraban que era Dios. Y para calmar la ira, porque empezó a botar su humareda, el volcán, y ellos dijeron, vamos a aplacar la ira de este Dios que se ha ofendido contra nosotros, y lanzaron un sacrificio de una niña. Hoy hay un museo que tú puedes venir a visitar. Pero cuando hablamos entonces de este tema que los gentiles hacían por naturaleza, lo que estaba escrito en la ley, aún sin conocer la ley, es eso, aplacar la ira de un Dios que estaba enojado. Y eso es la propiciación. Así que el versículo 10 y 11 de Juan capítulo 4 dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Versículo 11. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y la diferencia entre lo que hacían los gentiles o los incas, o que en muchas culturas se ha visto hacer esto, es que lo que llevó al Padre, a Dios, no fue el miedo, no fue el temor como estos habitantes que lo hacían frente al Apu o a su Dios o su divinidad. Juan nos dice que fue el amor. Juan nos está explicando en esta carta justamente a esta generación entre el año 86, 87, 88, una tercera generación que estaba influenciándose por el gnosticismo, habían permitido que esta filosofía entre a la iglesia y estaban olvidándose del amor y estaban olvidándose de cómo es que Dios nos salvó. Y si tú te has olvidado o quizás no has entendido, pues la forma en que Dios nos salvó es esta. El amor de Dios, como dice en Juan 3:16 en el Evangelio, no es que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos vivido en esa vida de pecado, siempre hemos estado desobedeciendo, yendo en contra de su palabra, de sus mandamientos, y esto es el amor de Dios que nos trajo con cuerdas de amor, nos arrastró, nos jaló, nos hizo ver realmente nuestra pecaminosidad. Y dice que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, o sea, como un sacrificio. Él estaba en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados, atravesaron sus manos con unos clavos de 16 a 18 centímetros. Los romanos eran expertos en torturar, dislocaron los huesos de nuestro Señor en los hombros, clavaron sus pies y luego de haber pasado horas azotándolo, torturándolo, Él estaba en esta cruz como un sacrificio vivo para aplacar la ira del Dios que estaba airado con la humanidad, con tu pecado y mi pecado, porque el propósito de estar en esa cruz era para quitar tu pecado y mi pecado, nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Claramente dice eso, lo hizo por amor. Y Dios
Entonces, en Jesucristo, en ese sacrificio, calmó esa ira, apagó esa ira. Al final, Él pagó la cuenta que nosotros teníamos en contra de Dios, la rompió y hoy, gracias a Él, somos declarados justos. Gracias a ese sacrificio, esa muerte en la cruz tan cruel, hoy tú y yo podemos ser hijos de Dios y hoy tú y yo tenemos la libertad de amar. Por eso dice el versículo 11, ya que Dios nos amó tanto, nosotros también deberíamos de amarnos unos a otros. Si tú has entendido esto, entonces debes de amar a tu prójimo o amar al hermano en la iglesia, que a veces es difícil de amar. ¿Por qué? Porque Dios te amó así como eras antes. Y solo el amor de Dios transforma nuestra vida, así que amemos a Dios y amemos al prójimo. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.